Un saludo muy especial para todos nuestros queridos oyentes que a esta hora se encuentran conectados con esta su emisora Alegría y Gozo. También los que se encuentran conectados a través de los 88.7 FM, El Esplendor de la Verdad, y los 95.7 FM, Ecos de la Buena Noticia. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Apologética Católica. Ama tu iglesia y comprométete. Jesús necesita de ti. Para todos los hermanos que tengan alguna duda con respecto al tema que vamos a compartir en este día, nos pueden escribir al 312-698-4579, 312-698-4579, nuestro WhatsApp oficial para atender todas tus dudas, todas las preguntas que tengas al respecto. Bien, y sin más preámbulos, vamos a darle entrada al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra aquí en las instalaciones de Alegría y Gozo. Padre, buenos días y el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, y todos los oyentes que en este momento están en sintonía. Sean todos bienvenidos. Hablar de Jesús en la escuela. Bien, sin más, vamos a iniciar con una oración, como siempre, colocándonos en las manos del Señor. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Te lo pedimos por mediación de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos y querida familia en el Señor, estábamos hablando de por qué nosotros cambiamos los mandamientos, o tenemos unos mandamientos o enseñamos unos mandamientos distintos a los que aparecen en la Sagrada Escritura, dado que algunas personas vienen a cuestionarnos sobre este tema y de pronto no tenemos la respuesta como contundente a nivel de la Sagrada Escritura. Podemos tener respuestas a nivel teológico, a nivel a nivel de la historia de la Iglesia y demás, pero ese argumento para ellos no les es muy válido. Es necesario responder con la Sagrada Escritura, porque ellos le hacen a uno la pregunta con la Sagrada Escritura en la mano. Ahora bien, vamos a empezar hoy el tema, o mejor, a continuar el tema con el Nuevo Testamento ya, porque el Antiguo Testamento ya lo analizamos en el programa anterior. Vamos a iniciar, aunque ya lo vimos, pero voy a hacer énfasis en algunos aspectos que nos parecen o me parecen importantes. Vamos a iniciar con Mateo capítulo 5, versículo 27. Vamos, bueno, ustedes si tienen por allí Biblia, pues van subrayando. Si no tienen, pues tomen papel y lápiz y en la medida de lo posible para que vayan anotando las citas. Es necesario porque hoy vamos a responder a esa pregunta: ¿por qué Jesucristo cambió los mandamientos? Fue ese Jesucristo, no fue ni el Papa ni un obispo, no, fue Jesucristo. De modo que hoy vamos a dar respuesta con la Sagrada Escritura en la mano y con base en el Nuevo Testamento. Escuchemos qué nos dice Mateo capítulo 5, versículo 27. Ustedes han oído que se dijo, Antiguo Testamento, no cometerás adulterio. no cometerás adulterio. Pero yo les digo, es decir, significa que Jesucristo lo cambió. Él le dio un matiz muy importante, un matiz más sólido a ese mandamiento. Y vamos a ver por qué Jesucristo los cambió. Eso es lo que vamos a desarrollar durante este programa. quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. De modo que ahí Jesucristo aumentó o colocó otro mandamiento más, que es el que nosotros, atendiendo la misión de Jesucristo, la predicación de Jesucristo, teníamos que colocarlo en alguna parte. Veíamos la vez pasada que teníamos 10, es decir, el 10º mandamiento era igual al nuestro, pero nos faltaba uno, nosotros íbamos en 9. Agregamos ese mandamiento: no deseáis pensamientos ni deseos impuros. Eso lo dijo Jesucristo. Y si lo dijo Jesucristo, nosotros como iglesia teníamos que colocarlo en alguna parte, pues la iglesia vio que era
más oportuno colocarlo en el 9, en el puesto 9. Listo. Por eso no nos inventamos nada, ese se lo inventó Jesucristo. Cada vez que usted mire a una mujer deseándola en su pensamiento, en su corazón, en sus fuerzas, con todo, has adulterado con ella. Eso lo dijo Jesucristo. Por eso la iglesia lo coloca en el puesto 9. Tenía que colocarlo en algún lado. Los otros mandamientos todos están seguidos y solamente faltaba ese puestico. De modo que allí fue donde la iglesia lo ubicó. Sigamos. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos. Ahí está explicando Jesucristo ese mandamiento, ese nuevo mandamiento. Lo está explicando y está colocando algunos ejemplos. Siga. Porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Siga. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Bueno, aquí fíjense lo que dice. El que se divorcie de su mujer, puede repudiarla. ¿Por qué? Porque la mujer, como ya lo vimos, ya no lo vamos a leer otra vez, en el mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 17, dice, el último mandamiento dice, que no codiciará los bienes de ajenos, donde están las vacas, los toros, la mujer, la casa, etcétera. O sea, que la mujer era como un animal en el Antiguo Testamento. Usted podía repudiarla sin ningún problema. Por eso dice Jesucristo, acuérdense que se dijo que antes se podía repudiar, ahora yo les digo. Pero yo les digo. Ahora yo les digo, ¿cambió o no cambió? Sí, cambió. Jesucristo. ¿Quién lo cambió? Ni un papa no, un sacerdote no, Jesucristo mismo lo cambió. Siga. Si un hombre se divorcia de su mujer. Ahora, fíjense lo que dice, si un hombre antiguamente en el pueblo de Israel, inclusive hoy día, el hombre no es adúltero, era adúltera la mujer. La mujer era la que cometía adulterio, el hombre no cometía adulterio. Por eso Jesucristo lo cambió. Por eso Jesucristo cambió los mandamientos. ¿Por qué los cambió? Porque antiguamente no nos llevaba a la salvación, como ya enseguida lo vamos a ver, sino que era de muerte. Ahora San Pablo lo va a decir. Siga. Si un hombre se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. Es como cometer adulterio. Entonces ya ahí el hombre es adúltero. Ya Jesucristo dijo, en el Antiguo Testamento el hombre no era adúltero. Ahora sí, ahora sí. Siga. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Y también la mujer. No dice, por ejemplo, dice, el hombre que repudia a su mujer y se case con otra o mire a otra, mire en su corazón, no dice si mujer casada o soltera. No, no dice. En el Antiguo Testamento, perdón, sí era una mujer casada. Por ejemplo, por eso David pecó, mientras que Salomón no pecó. David, ¿por qué pecó? Porque se fue con una mujer ajena. Salomón, ¿por qué no pecó? Porque eran todas célibes, eran todas vírgenes, eran todas solteras. Él podría tener 1000, mientras que David no, porque era ajena. El hombre era, la mujer era la que cometía adulterio, el hombre no cometía adulterio. Por eso dice Jesucristo ahora, todo aquel que repudia a su mujer, le está hablando a los hombres. Entonces, ¿por qué los cambió? Porque el hombre no era adúltero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento sí es adúltero. Y por eso agregó otro mandamiento. ¿Cuál fue el otro mandamiento? No desear pensamientos ni deseos impuros, no abrigar pensamientos ni deseos impuros en tu mente ni en tu corazón. Eso la iglesia en algún lado lo tenía que colocar porque Cristo lo colocó, porque Cristo lo aumentó. Siga. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados, no jurarás en falso y bueno, siga.
y cumplirás lo que has jurado al Señor. Bueno, nosotros lo tenemos en el segundo mandamiento, Jesucristo lo retomó, Jesucristo lo hizo eco de ese mandamiento, pero lo reformó, pero le aumentó, lo mejoró, es decir, para que ese mandamiento fuera más completo. Siga. Pero yo les digo, ahí dice que lo va a cambiar. no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. Bien, ahí está clarito. Jesucristo lo reformó, lo cambió, precisamente porque no llevaba la salvación, o no llevaba la perfección, no llevaba la santidad de ese mandamiento. Pero aquí Jesucristo lo retomó y lo mejoró para cumplirlo de una manera mucho más digna, más completa. Siga. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Bueno, voy a hacerles una pregunta. ¿Ese mandamiento está, o ese precepto está en los 10 mandamientos? No, no está. Viene el pentecostal o el adventista y le dice a usted, vea, aquí está claro que Jesucristo cambió las leyes ceremoniales, pero no las leyes morales. Las leyes morales no las cambió, fue las leyes ceremoniales. Y usted que no entiende ninguna de las dos, porque no sabe de qué se trata o de qué le están hablando, usted ay, sí, como que eso es cierto, sí, porque él me dice con la Sagrada Escritura, imagínate, no se inventan, sino que eso es una normativa del Antiguo Testamento, las ceremoniales y las morales. Hablando una vez con una persona, me decía, bueno, Jesucristo cambió las morales, pero no las ceremoniales. Perdón, las ceremoniales, pero no las morales. Las morales escritas en piedra, las ceremoniales escritas en papel o en pergamino. Esas fue las que cambió Jesucristo, pero no las morales, las que estaban escritas en piedra. Entonces, él me decía, si usted me comprueba con la Biblia que las morales llegaron hasta Jesucristo, yo con mucho gusto le acepto. Y yo le dije, bueno, vamos para allá. Ahora vamos a ver qué nos dice entonces. Segunda de pasar de una vez al Nuevo Testamento, al tema de lleno en el día de hoy. Segunda de Corintios capítulo 3, vamos a empezarlo desde el capítulo 1. Es un poquito larguito, pero vale la pena. Yo les lo voy a explicar. O mejor dicho, yo no, San Pablo va a hablar precisamente de esas. Vamos a ver si Jesucristo cambió solamente las leyes ceremoniales y no las morales. Las ceremoniales, ¿cuáles eran? Las escritas con tinta. ¿Cuáles eran las morales? Las escritas en piedra. Lo va a decir San Pablo. Escuchemos. Capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. No, primero, segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1. Pero voy a recomendarme otra vez. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas. Cada uno es una carta de presentación. Siga. Pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos. ¿Por qué dice San Pablo que una carta de Cristo? Porque somos cristianos, porque estamos siguiendo a Jesucristo. Si estamos siguiendo a Jesucristo, somos una presentación, somos una imagen de Jesucristo, somos los ministros de Jesucristo. Aquellas personas que se dicen seguidoras de Jesucristo, pues son cristianos, son aquellos ministros que siguen a Jesucristo. Siga.
de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, No con tinta. Oigan bien lo que dice, no con tinta, siga. sino con el Espíritu del Dios vivo. Con el Espíritu del Dios vivo, siga. Carta no grabada en tablas de piedra, Cartas no grabadas en tablas de piedra, repita. cartas no grabadas en tablas de piedra. No grabadas en tablas de piedra. Entonces ahí se está refiriendo a las leyes ceremoniales o a las leyes morales. A las leyes morales. ¿Por qué? Porque las leyes morales eran con puño y letra de Jesucristo, de Dios, escritas en piedra. Y las ceremoniales eran de Moisés, las que Moisés había escrito en pergaminos, en papel, con tinta. Siga. Sino en corazones humanos. En los corazones, ya no en las piedras, sino en los corazones. Siga. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. Nos sentimos seguros de Dios porque ya nosotros seguimos a su Hijo, seguimos a Jesucristo, que es la nueva alianza. Siga. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Siga. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Los cristianos, los que seguimos a Jesucristo, los que no estamos siguiendo el Antiguo Testamento, somos ministros de Cristo. Con una nueva alianza. Ahora San Pablo va a decir por qué una nueva alianza. Siga. Que ya no es cosa de escritos, Ya no es cosas de escritos, sino del Espíritu. sino del Espíritu. Del Espíritu. Ustedes recuerdan, por ejemplo, no lo vamos a leer, pero ustedes recuerdan Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice, el hombre no se justifica por cumplir la ley, esa ley escrita en piedras y demás, sino por creer, por la fe. ¿Por qué San Pablo le dedica todo un capítulo, el capítulo 4, a explicar lo de Abraham? Porque Abraham se justificó no por las obras de la ley, no por la circuncisión, sino por la fe, por la fe. Todo el capítulo 4 de la carta a los romanos. Ustedes lo pueden leer ya después. Siga. Porque lo escrito da muerte. Lo escrito da muerte. Es decir, lo escrito mata. ¿Por qué mata? Ustedes recuerdan que los mandamientos son no adulteres, no mates, no robes, todo no. ¿Por qué? Porque eso lleva a la muerte. Ahora él mismo va a decir, siga. Mientras que el Espíritu da vida. El Espíritu da vida. Siga. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, Cuando se dieron leyes grabadas en piedra, las de Moisés. Siga. ese ministerio que llevaba la muerte fue rodeado de gloria. Imagínense, ese ministerio, esas leyes grabadas en piedras que llevaban a la muerte, que mataban, como lo acaba de decir, si estaban rodeadas de gloria, siga. Y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. A causa de ese resplandor que cubría esas leyes. Y esas leyes dice allí muy clarito San Pablo que es fugaz, pasajero. ¿Qué significa fugaz y pasajero? Que no siguieron, no continuaron, que llegaron hasta Cristo. Ahora lo va a decir de una manera concreta. Siga. ¡Qué gloria tan grande! ¡Qué gloria tan grande! Si aquellos eran recubiertos por una gloria, por un resplandor de luz, esas que llevaban a la muerte, qué gloria tan grande, siga. No les esperaba entonces a los que comunican el Espíritu. ¿Y cómo no vamos nosotros a sentirnos fortalecidos con ese resplandor que viene del Espíritu? Siga. Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, si tan grande es el ministerio, está comparando las leyes morales, las leyes del Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, si esas leyes llevaban a la condenación, ¿no lo será mucho más todavía el que nos hace justos? ¿No será mucho más aquella fe que nos lleva a la santidad, que nos lleva a la gloria, que nos lleva a la justificación, que nos lleva a la justicia? Siga. Es algo tan glorioso bajo ese aspecto
que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. Esa gloria de Jesucristo, esa gloria de que cubría los mandamientos de Moisés, no era nada en comparación a lo que se nos viene con Jesucristo. Siga. Que este ministerio de gloria pasajera, si el nuestro permanece en la gloria. Ese era pasajero, el nuestro es eterno. El nuestro es eterno. ¿Por qué? Porque aquel daba muerte, mientras que este da vida. Siga. Qué esperanza tan grande. Qué esperanza tan grande, siga. Y qué seguridad nos da. No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. Los israelitas se volvieron ciegos. Los del Antiguo Testamento se volvieron ciegos, y no solamente ellos, también los testigos de Jehová, los adventistas, los pentecostales, se volvieron ciegos. ¿Por qué se volvieron ciegos? Ahí San Pablo lo va a explicar. Que se lo diga San Pablo mismo. Siga. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy todavía hay gente que está siguiendo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, siga. Y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. Repita. Y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. Bueno, por tercera vez. Y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. Que con Cristo ya no tiene valor. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo San Pablo. Y usted lo pueden constatar allá en sus Biblias. Capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, versículo 14, creo que es, ¿no? Versículo 14. Con Cristo ya no tiene valor. Por eso, porque llegaron hasta Cristo. Ahí le compruebo y le constato que San Pablo dice que esas leyes morales, esas leyes escritas en piedra, que daban muerte, que llevaban a la condenación, llegaron hasta Cristo. Llegaron hasta Cristo. Y si usted no lo quiere ver, pues tiene ese velo, el mismo velo de los israelitas, que cubría los ojos de los israelitas y no podían ver realmente lo de Moisés. Eso ya queda a su libre decisión. Si usted realmente se confiesa cristiano, es porque sigue lo de Cristo. Esa nueva alianza, ese nuevo pacto que nos lleva a la salvación, que nos lleva a la vida. Siga. Por más que lean a Moisés. Por más que lean a Moisés y el Antiguo Testamento y todo el Éxodo y todo lo que quieran, siga. El velo cubre su entendimiento hasta hoy. Imagine, el velo cubre su entendimiento. No entienden. Hay gente que no entiende. Están tan lavados cerebralmente que no entienden. Siga. Pero al que se vuelva al Señor, se le quita el velo. Ahí mismo lo dice San Pablo, pero o sea que ellos no están con el Señor, ellos no se pueden llamar cristianos. ¿Por qué se llaman cristianos? Y el mismo San Pablo dice, el cristiano es el que se le quita ese velo y ya deja de pensar en las leyes y normas del Antiguo Testamento y deja de sacar el Éxodo a todo momento. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos a Cristo, no seguimos al Antiguo Testamento, a Moisés o la ley mosaica. Siga. El Señor es espíritu. El Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Donde está el espíritu del Señor hay libertad. Los mandamientos de la antigua alianza llevaban a la esclavitud, llevaban a la muerte, llevaban al sinsentido de la vida. Es decir, no nos salvaba, no nos llevaba a la gloria. ¿Por qué? Porque usted tenía que cumplirlos toditos. Si no cumplía toda la ley, ya lo dijimos la vez pasada, si usted no cumple toda la ley, pues es reo de muerte. Entonces no tenía sentido. ¿Quién se podía salvar? Ninguno. Bueno, vamos a ver cómo lo dice el mismo San Pablo ahora, Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8, nos va a explicar San Pablo por qué, cuál es la normativa, por qué dice que esos mandamientos llegan hasta Cristo y después de Cristo ya es una nueva alianza, ya es otra cosa distinta. Vamos a ver cómo lo dice San Pablo. No tengan deuda alguna con nadie. No tengan deuda alguna con nadie, siga. Fuera del amor mutuo. Fuera del amor mutuo. Que se deben.
pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Exacto. El amor en la dimensión de la cruz, ese es Romanos capítulo 13, versículo 8, ustedes lo pueden constatar allá en sus Biblias. ¿Cómo nos amó Jesucristo? En la cruz, crucificado por nosotros. Ese es el mandamiento de Cristo, y ustedes recuerdan que en Jesucristo lo dijo. No lo vamos a leer por razones de brevedad, pero Juan capítulo 13, versículo 34 dice: este es mi mandamiento. Por eso Jesucristo no dejó 10, no, dejó uno solo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Todos nos lo sabemos de memoria, lo pueden constatar ustedes allá en su Biblia. Juan capítulo 13, versículo 34. Por eso San Pablo aquí tiene el mismo espíritu de Jesucristo. ¿Por qué los que se dicen cristianos, los que se dicen seguidores de Jesucristo, no tienen el mismo espíritu? Y siga leyendo ahí en el 9 o 10, por allá el 10, el versículo 10. El amor no hace nada malo al prójimo. Claro, porque si usted ama, no mata. Si usted ama, no roba. Si usted ama, no es injusto. Si usted ama, respeta a la mujer del otro. Si usted ama, no abriga pensamientos impuros. Si usted... Es decir, ahí está, siga. El amor, pues, es la ley perfecta. La ley en plenitud. Por eso dijo Jesucristo: todo está cumplido en la cruz. Juan capítulo 19, versículo 30. Ustedes lo pueden constatar, la palabra de Jesucristo en la cruz. Todo está cumplido. ¿Por qué todo está cumplido? Porque con este amor con que yo les estoy demostrando en la cruz, todo está cumplido. Ahora nos queda un momento, no se vayan, que nos falta otro postre sabroso, delicioso. Viene ahora la segunda parte de este Nuevo Testamento, que es mejor todavía, mejor todavía. No se lo pierdan, ya regresamos. Ama tu iglesia y comprometerte. Católico, vive tu fe. Ama a Jesús y comprometerte.
derrámate, ven y derrámate. Hoy deseamos más de ti, abrimos el corazón. Ven y derrámate, ven y derrámate. Pablo Martínez en Valledupar, Vive este espectacular concierto el domingo 24 de marzo desde las 6 de la tarde en el Seminario Juan Pablo II. Adquiere tu entrada en la Curia Diocesana al lado de la Catedral del Rosario. Para más información llama al 318-735-7820. Invita a Renovación Católica Carismática. Te esperamos. La nueva, yo te buscaba. Bueno, continuamos entonces con este maravilloso tema de por qué Jesucristo cambió los mandamientos. Ahora nos lo está explicando San Pablo. Pero antes de continuar con San Pablo, vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 11, para que noten ustedes por qué Jesucristo cambió. Escuchemos. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. No es capaz de llevarnos a la perfección, no es capaz de llevarnos a la vida eterna, no es capaz de llevarnos a la gloria, como ya quedó claro lo que dijo San Pablo en los Corintios. Siga. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec? Usted recuerda que cuando hablamos del sacerdocio según el rito de Melquisedec era porque Melquisedec había ofrecido pan y vino, y eso fue lo que Jesucristo ofreció el día de la última cena, pan y vino. Por eso no había, dice la carta a los Hebreos, no habría necesidad de otro nuevo sacerdocio. Si el antiguo sacerdocio nos llevaba a la gloria, nos llevaba a la salvación, ¿para qué otro sacerdocio? No habría necesidad de otro sacerdocio al estilo de o según el rito de Melquisedec. Siga. Y si hay un cambio en el sacerdocio... Y si hay un cambio en el sacerdocio, en ese sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Leví, si hay un cambio de ese sacerdocio del Antiguo Testamento, siga. Necesariamente la ley también ha de cambiar. Repita. Necesariamente la ley también ha de cambiar. La ley también ha de cambiar. Les queda completamente claro. Yo creo que, como dice la segunda carta a los Corintios, que ahora ya acabamos de leer, por allá en el versículo 10, dice, han cegado sus ojos. Hay gente que no quiere ver, que no quiere ver. Bueno, ahora sí vamos a continuar con San Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo... Bueno, el propio es desde el versículo 15, pero lo vamos a leer desde el versículo 1, unos versículos al comienzo, para que noten ustedes cómo San Pablo exhorta fuertemente sobre aquellos que quieren seguir la ley antigua y no se atienen o no se acogen a la ley de Cristo. Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? Hoy, bueno, aquí podríamos cambiar de escenario. Adventistas, estúpidos, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Sagrada Escritura. O pentecostales, o testigos de Jehová, es decir, protestante, estúpido. ¿Cómo se han dejado engañar? ¿Cómo se han dejado hipnotizar? Siga. ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado?
como si lo estuvieran viendo? Les preguntaré solo esto. Ahora, va a preguntar San Pablo. Entonces les pregunta, no solamente a nosotros, sino que les pregunta también a los protestantes. A ver, les va a preguntar a los protestantes. Ellos que se dicen que saben mucho de leyes y todas esas cosas, le va a preguntar San Pablo. Siga. ¿Recibieron el Espíritu por haber practicado la ley ¿Recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? o por la fe? Abraham fue justificado por la ley o por la fe. Nosotros no decimos que Abraham es el padre de la ley, no, decimos el padre de la fe, decimos el padre de la fe, porque fue la fe la que justificó a Abraham. Van a leer ustedes por allá el capítulo 4 de la carta a los romanos que ya hice referencia anteriormente. Sigamos, siga. Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu para terminar con la carne. Imagínense, empezaron con el Espíritu, que fue la promesa de Abraham. Empezaron con el Espíritu, para terminar con una ley de carne, con una ley que no lleva a la salvación, que es la ley de Moisés. No puede ser. Siga. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habría sido en vano. Es decir, habría sido en vano la venida de Cristo, si con eso se recibieran las obras que justificaban a la persona. Pase al versículo 10, 10. Lea el 10. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito, maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Imagínense, es el versículo 10 de la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Allí habla, maldito aquel que cumple la ley, y si no cumple todos los mandamientos de la ley, no puede salvarse. ¿Y por qué maldito? Maldito porque usted se acoge a esa ley y no los cumple, pues no puede salvarse. Siga en el versículo 11. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. Sí, San Pablo está explicando y nos explica a nosotros. Con la ley no se santifica, la ley no santifica, la ley no lleva a la vida eterna, la ley no salva. Siga. La cosa es cierta. La cosa es cierta. Pues el justo vivirá por la fe. Vuelve, repita. Pues el justo vivirá por la fe. El justo, el cristiano, el que sigue a Jesucristo, el que realmente quiere seguir a Jesucristo, vivirá por la fe. Vivirá por la fe. Por eso les hacía referencia anteriormente al mismo Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, el hombre no se justifica por cumplir la ley. Aquí lo vuelve a remarcar, por cumplir la ley, sino por creer, por la fe en Cristo Jesús. Pase al versículo 15. Hermanos, tomemos una comparación. San Pablo nos va a hacer una comparación. Escuchemos con mucha atención. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Es decir, un testamento no se puede alterar. Dios había hecho un testamento, una alianza, un pacto con Abraham. Capítulo 17 del Génesis. Ustedes lo pueden leer. Todo es hasta el versículo 24, 26, por allí. Y ahí está el pacto que Dios hizo con Abraham. Siga. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. Y para su descendencia, para él y para su descendencia, la que venía después. Siga. La Escritura no dice para los descendientes. No dice para los descendientes, sino en singular, para los descendientes, para su descendencia, que es esa descendencia, es Jesucristo. Siga. Como si hubieran varios, sino que habla en singular, para tu descendencia, y esta es Cristo. Ahí está. El mismo San Pablo lo dice. Esa descendencia es Jesucristo. Jesucristo. Siga. Ahora digo lo siguiente. Ahora él sigue explicando. Si Dios ha hecho un testamento en debida forma, Dios ha hecho un pacto con Abraham en esa forma. Siga.
que vino 430 años después, no pudo anularlo ni dejar sin efecto la promesa de Dios. No pudo anularlos ese pacto que Dios había hecho con Abraham. 400 años después vino la ley de Moisés. ¿Esa ley iba a opacar el pacto que Dios había hecho con Abraham? No. En ninguna parte San Pablo dice y justifica a Moisés. No, justifica a Abraham y lo coloca de ejemplo. Es Abraham, no Moisés. Siga. Si la herencia es el fruto de la ley, Si la herencia es el fruto de la ley, es decir, si la ley nos llevara a la salvación, si la ley nos llevara a la gloria, siga, ya no es fruto de la promesa, ya no sería fruto de la promesa, ya no nos salvaríamos por la fe de Abraham, no, esa fe no nos salvaría, sino que sería la ley. y precisamente la herencia era promesa y don de Dios a Abraham. Ese era el pacto que Dios había hecho con Abraham. Ese era el pacto, siga. Entonces, ¿para qué la ley? Entonces, ¿para qué la ley? ¿Para qué vamos a nosotros a tener la ley? San Pablo mismo lo está diciendo, siga. Fue añadida para responder a las desobediencias. Bueno, escúchenme aquí un poquito. Si por la ley yo me salvo, no tendría necesidad que hubiera venido otro nuevo sacerdote. Bueno, y dice que ¿por qué hubo leyes? ¿Por qué hubo leyes si ya había hecho Dios un pacto con Abraham y la fe y ese pacto lo llevaba a la vida eterna, lo llevaba a la salvación, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 4 que ya hicimos referencia? Si eso lo llevaba a la salvación, lo llevaba a la fe, entonces ¿para qué vino la ley después? ¿Por qué vino la ley después? San Pablo lo va a decir. ¿Por qué vino la ley después y no esperó a que llegara Cristo, a que viniera Cristo? ¿Por qué? Fue añadida para responder a las desobediencias. Fue añadida. No fue un pacto de Dios para salvar al pueblo, sino porque el pueblo se rebeló, porque el pueblo no podía caminar sin la ley, porque el pueblo no podía caminar según el pacto que Dios había hecho con Abraham. Como no podía caminar, le tocó hacerle unos mandamientos, le tocó a Dios hacer unos mandamientos, fue añadido, y ese añadido no podía salvar. Por eso la ley en el Nuevo Testamento es como un espejo. Entonces, ¿por qué nosotros enseñamos los mandamientos? Los enseñamos porque es una manera de mirarse usted, cómo está interiormente. Es como un espejo. Usted se ve en el espejo y lo que usted ve en el espejo no es usted. Es decir, no es carne y hueso, no. Es simplemente un reflejo de lo que eres tú. Pero los mandamientos los enseñamos ¿para qué? Para que la gente pueda verse lo sucio que puede estar interiormente. Para ayudarle. El espejo es para ayudarte a ti a limpiarte, a purificarte físicamente. Y los mandamientos, un espejo para ayudarnos a limpiarnos internamente. Siga. Pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente. Sí, ahí está San Pablo clarificando. Solamente valió la ley, esa ley vino hasta Cristo, ahí está clarito. Vuelve y repita. Pero solamente valía hasta que llegara. Solamente valía, y ya lo dijo en la carta a los Corintios, y ellos no saben que con Cristo ya esa ley no tiene valor. Ya lo dijo. Ya lo explicamos. Y aquí vuelve y lo repite a los Gálatas, insensatos, estúpidos. Les dice, con Jesucristo ya eso no tiene valor, carece de valor, pierde valor. Repita y siga. Pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente del que habla la promesa. Del que habla la promesa, que es Jesucristo. Y fueron ángeles los que la concertaron con la intervención de un mediador. Sí. Y no se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte, y Dios es uno solo. Dios es uno solo. Bien, siga. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley.
Podría resultar de esa ley. Entonces Dios no hubiera no hubiera mandado a Jesucristo. Si esa ley realmente nos hubiera llevado, nos llevaría a la salvación, nos llevara a la salvación. Siga. Pero no, la Escritura lo encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Esa es la que nos salva. Muy bien. Pase al capítulo 4, versículo 21. Vamos a leer así rapidito porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver si alcanzamos. El capítulo 4, versículo 21, del 21 en adelante. Vamos a escuchar lo que nos viene San Pablo viene a comparar nuevamente el Antiguo Testamento, la antigua ley, el antiguo pacto con el nuevo. Sigan. Ustedes que quieren obedecer a la ley, díganme. Ustedes que quieren obedecer a la ley, que quieren practicar los mandamientos, los 10 mandamientos, díganme. ¿Acaso la entienden? ¿Acaso la entienden? Usted, un velo les está imponiendo que no los deja ver. Siga. Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Bueno, vuelve otra vez a colocar, insistir de nuevo. Abraham tuvo 2 hijos. Ahora va a colocar una comparación, una parábola prácticamente. Abraham tuvo 2 hijos. Siga. Uno de la esclava y el otro de la mujer libre, su esposa. Uno de la esclava y otro de la libre, que fue Sara. Siga. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano. El hijo de la esclava como cualquier otro. Mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Obedeciendo a una promesa de Dios. Dios le había hecho una promesa cuando Abraham salió de Ur. Le dijo, le voy a dar una tierra y una descendencia. Y esa descendencia, Abraham pensó que como no le daba hijos en Sara, entonces él se llegó a Agar. Y por eso tuvo ese hijo de la esclava. Pero Dios le dijo, no señor, ese no es el hijo de la promesa. Ese no es. Es el que va a nacer de su propia esposa. Siga. Aquí simbólicamente reconocemos 2 alianzas. 2 alianzas. Ahí está San Pablo explicando. 2 alianzas. La primera, la del monte Sinaí. La primera, la del monte Sinaí, que es la de Ismael. Digámoslo así. Es Agar, que da a luz a esclavos. ¿Sí vio? Esa es Agar, la que da a luz a Ismael, que fueron los esclavos. Y siga. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre. La Jerusalén de arriba es libre. ¿Y la salvación por dónde pasó? ¿Por Agar o por Sara? Siga. Y es nuestra madre. Y es nuestra madre. Esa es la promesa. Ese es el hijo de la promesa. Siga. La Escritura dice. La Escritura dice. Alégrate, mujer estéril y sin hijos. Estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. O sea, serán más los hijos del mundo que los hijos que van realmente, como ustedes recuerdan, la misma pregunta que le hicieron los discípulos a Jesucristo, o los discípulos, digamos la gente que estaba siguiendo a Jesucristo le preguntó, ¿serán muchos los que se salvan? Y entonces Jesucristo les respondió, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Mateo capítulo 7, versículo creo que es 12, 13, por allí. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Entonces, los hijos de la casada, los hijos de la libre, son más poquitos. ¿Por qué? Porque es difícil acomodarse a esa ley y normativa de Jesucristo. Hay muchos que se rebelaron. ¿Y cuántos se rebelaron contra Jesucristo? ¿Y cuántos se están rebelando contra la iglesia? Etcétera. Siga. Hermanos, ustedes como Isaac son hijos de la promesa. Son hijos de la promesa ustedes, los que siguen a Jesucristo, no los que siguen a un pastor. No, Jesucristo dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino a mí es el que me tienen que seguir, es a Jesucristo que nosotros estamos siguiendo. San Pablo lo dice muy clarito por allá en el capítulo, Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice,
Líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que San Pablo se gloría en Jesucristo. Se gloría en Jesucristo. Si se gloría en Jesucristo, San Pablo, ¿por qué nosotros no nos vamos a gloriar? Si nos gloriamos en Jesucristo es porque nuestra fe pasa por la libre, por la promesa, por ese pacto que Dios hizo con Abraham desde el comienzo, ese pacto que no puede ser anulado 400 años después por una ley del monte Sinaí, no puede ser anulado. Ahora bien, nosotros somos cristianos, seguimos a Jesucristo, pues esos mandamientos siguen siendo un espejo, solamente, no más. Siga. Pero así como entonces el Hijo según la carne perseguía a Isaac, Hijo según el Espíritu, lo mismo pasa ahora. Lo mismo pasa ahora. ¿Usted no se dan cuenta que hay gente que nos persigue? ¿Quién persigue a un pentecostal? Nadie. Pero a la Iglesia Católica sí. A la Iglesia Católica todo el mundo lo persigue. Los políticos, las políticas de los países, la gente, hay mucha gente que nos persigue a nosotros. El hijo de la promesa es perseguido por el hijo de la esclava, es perseguido por ese hijo. ¿Y ustedes qué quieren ser? ¿Perseguidos o perseguir? ¿Ustedes quieren condenar o ser libres o ser salvados? Esa es la decisión que nosotros estamos tomando con base en este texto maravilloso de San Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo del 21 en adelante. Siga. ¿Y qué dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Repita de nuevo. Echa a la esclava y a su... Echa a la esclava. Y a su hijo. Echa al esclavo y a su hijo. Aquí San Pablo nos está diciendo que a esa persona que nos persigue hay que desechar, hay que abandonarla. Sí, lo dice San Pablo, no lo digo yo. Pero es una manera de decir, porque también el Evangelio, alguno podrá decir, muy inteligente, podrá sacarme el texto de Mateo capítulo 5, versículo 42. Recuerden que se dijo, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Y yo les digo, amaos a vuestros enemigos. Sí, hay que amar, sí, claro, hay que amar. Pero aquel que no quiere seguir la ley de Cristo no me sirve, porque yo estoy siguiendo a Jesucristo. Si yo estoy siguiendo a Jesucristo, yo no le puedo escuchar a una persona que no sigue a Jesucristo, que no predique a Jesucristo. Siga. Porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. No puede. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Vuelve y repita. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Por tercera vez. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Listo, caso cerrado. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Y católico instruido jamás será confundido. Vamos a terminar con una oración. Te alabamos, te bendecimos, Padre Santo, por este día, por tu misericordia, por Jesucristo, que Él nos enseñó a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a María Santísima, Madre de Dios y Reina nuestra, a ella también la saludamos para que nos acompañe en todas las actividades de este día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Feliz día para todos.